hemos visto un poco esta corta vida de Maciej Ladron, esta pequeña explicación y un poco lo que significa el practicar la no dualidad. Pero vamos a ver cómo quieren practicar la no dualidad los distintos vehículos y qué nos referimos en esta práctica del Cho con la no dualidad que tiene que ver con la sombra, con el abrazar la sombra y no rechazar la sombra. Y vamos a hablar qué es la sombra, a la cual nos vamos a referir como los maras. Mara es la palabra en sánscrito que quiere decir demonio. Entonces, vimos que en la tradición hinayana y entre la tradición sutrayana y en la tantrayana, las tres tienen en común este deseo de eliminar la dualidad desde distintos puntos de vista. Algunos, como por ejemplo la tradición hinayana, a pesar de que trata de obtener la dualidad desde el punto de vista tantrayana, la está aumentando. Pero por ejemplo, vamos a ver qué no dualidad se trata de obtener en el hinayana. La no dualidad de nuestras aflicciones, es decir, abandonar el apego y la aversión, el mío, lo tuyo, yo y los demás. Porque el Hinayana busca como objetivo principal de meditación la ausencia de yo, darse cuenta de que el yo verdaderamente no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que lamentablemente en este proceso a veces la dualidad aumenta porque para liberarse del objeto de deseo, como es muchas veces en la práctica hinayana, hay que adjudicarle a ese objeto una cualidad negativa, una cualidad no deseable, incluso desarrollar rechazo hacia el samsara. Y esto difiere ligeramente en el Mahayana, pero aún no al nivel del Tantra. En el Mahayana, la búsqueda de la no dualidad se basa fundamentalmente en la compasión, en que yo no soy más importante que los demás. Yo soy uno, todos los seres son infinitos, es decir, los demás son muchos más que yo soy solamente uno. Entonces, si alguien tiene que beneficiarse, pues que sean los demás. Eso es como la lógica del Mahayana. Y ahí rompe la dualidad de yo y el resto del mundo, de mío y que no es mío, ¿sabes? Pero ya cuando llegamos al nivel del Tantra, pues es mucho más profundo. Recordemos que también dentro del Sutrayana se encuentran todas las explicaciones de la vacuidad, la escuela de la vía de medio, todo eso también obviamente es la base del Tantra, que es la no dualidad entre existir y no existir verdaderamente. Entonces, sobre esta vía de medio, que es que todos los fenómenos existen y no existen a la vez, porque existen de manera ilusoria, pero no existen de manera verdadera, esta se convierte en la base de la filosofía del Tantra, cuya búsqueda de la no dualidad se manifiesta como el objeto de abandono, que es la visión ordinaria. Entonces, el Hinayana va a tratar de abandonar el aferramiento al yo. El Mahayana va a tratar de abandonar el aferramiento a todos los objetos como verdaderamente existentes. El Tantra va a tratar de abandonar la visión impura. Es decir, va a tratar de practicar la visión pura. Todos los objetos existen de la manera en que no podemos ver. Vemos solo la apariencia, pero la esencia que es vacuidad es lo que los convierte en ilusorios y es la parte que no logramos percibir con una mente ordinaria. Entonces, por eso llamamos el Tantra el vehículo del resultado, porque trata ya directamente de percibirse a uno mismo como una deidad y a todos los seres que nos rodean como Budas también. Entonces, estás utilizando el resultado como la práctica, para romper con tu dualidad, para romper con las apariencias ordinarias. Entonces, la apariencia ordinaria es la base de la práctica tántrica desde el punto de vista de la filosofía para abandonar el objeto de abandono que es la visión ordinaria. Y esa es la dualidad. La visión ordinaria está creada por nuestra realidad. Entonces, ¿qué quiere decir la transformación no dual? Hemos hablado ya muchas veces de transformación dual y transformación no dual. ¿Te recuerdas lo que significan? Digamos que la transformación dual son todas las escuelas de budismo menos el tantra y la transformación no dual es el tantra. Es decir, transformación dual podríamos decir que desde el punto de vista del Hinayana es este recorrido espiritual de obtener cualidades positivas y abandonar cualidades negativas a través de la eliminación de las cualidades negativas y la exaltación o el incremento de las cualidades positivas, que se hace tanto en el Hinayana como en el Mahayana, ¿cierto? Dejar la rabia, meditar sobre la compasión para no tener rabia, meditar sobre los aspectos desagradables del objeto de deseo para eliminar el apego. Y cuando llegas al Tantra, tenemos la transformación no dual, es decir, en lugar de aplicar un concepto dual al objeto, bueno, malo, positivo, negativo, agradable, desagradable, abandonar, incrementar, es lo opuesto. No vas a aplicar un concepto y vas a partir desde el principio de que todo es de la misma esencia, que más allá de nuestra mente conceptual,
No hay algo de lo cual uno se pueda aferrar como verdaderamente existente. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque esta dualidad surge del yo, del aferrarse a un yo sólido. Si seguimos la cadena de cómo todo esto se origina, según la filosofía budista, podríamos decir que todo comienza con la raíz del samsara. La raíz del samsara es la ignorancia que se aferra a la existencia verdadera, del yo y de todos los fenómenos. A partir de esta ignorancia, que llamamos aferramiento al yo, surge la actitud egocéntrica. La actitud egocéntrica es la dualidad que surge de este aferramiento al yo y debido a lo cual tenemos el deseo de aferrarnos a lo que gratifica el yo y rechazar lo que amenaza el placer o la existencia del yo. Y a partir de allí surgen las dos aflicciones principales, que son el apego y la aversión, y a partir de ahí las aflicciones secundarias, y luego las secundarias de las secundarias, y luego más, y ahí 84.000. Entonces, todas las 84.000 aflicciones, ¿de dónde salen? De la misma raíz, la ignorancia primordial, que cree que somos verdaderamente existentes. Entonces, el yo, lo que llamaremos yo o el ego, es este concepto que es un conjunto de distintos factores físicos y mentales al que nosotros percibimos como verdaderamente existiendo y siendo nosotros mismos. Y eso es lo que se va a convertir en la causa del sufrimiento, y eso es lo que se va a convertir en la base de la dualidad. Entonces, ¿qué es el lado oscuro? ¿Qué es el lado oscuro que por lo general en otras tradiciones tratamos de eliminar? Las emociones negativas, nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros peores días, nuestra peor cara, todo eso, todo lo que no queremos, todo lo que no queremos ser, todo lo que no queremos experimentar, se convierte en una sombra, ¿cierto? Entonces, la sombra, que llamamos también Mara, tiene distintas características y te las voy a leer porque son muy interesantes, y si tenemos presente que esta sombra, esta parte oscura de nosotros, de nuestro compuesto que es el yo, tiene estas características, entonces podemos practicar de mejor manera. La primera es que la sombra es segura, es decir, existe. No hay ningún ser, aparte de los budas, que no tengan algo de sombra, algo de aflicción, algo de ignorancia. ¿Okay? El segundo es que siempre te acompaña. Siempre te acompaña. Así como el Dharmakaya, esto es muy interesante, así como la naturaleza búdica, ¿cierto? Que es la misma esencia del Dharmakaya, del Buda, así como la naturaleza búdica te acompaña siempre, así sea en los momentos en los que estás totalmente lleno de aflicciones, lo mismo ocurre, la sombra o la ignorancia subyacente siempre te acompaña, incluso cuando tienes momentos de emociones positivas y de sabiduría. Siempre está presente. La tercera es que no te puedes separar de la misma hasta la iluminación. Es decir, puedes ignorarla, puedes tratar de suprimirla, pero siempre va a haber este lado negativo de nosotros, las aflicciones que tenemos que nos van a acompañar. Y esto se puede manifestar de muchísimas maneras y ser incluso la causa de enfermedades físicas. Por eso pasamos a la característica siguiente, que es que la sombra necesita alimento y atención. Eso es algo que nunca pensamos y nunca hemos visto antes del Tantra. ¿Cierto? Que la sombra, que es el Mara, son los demonios, necesitan alimento y necesitan atención. Y la siguiente característica es que si el Mara no obtiene alimento y atención, si no obtiene lo que necesita, se va a manifestar. ¿Okay? Y mientras más tarde en manifestarse, más explosivo y más destructivo va a ser hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces el Tantra dice, ¿por qué entonces arriesgarnos a que explote esta bomba de tiempo si podemos integrar esta sombra, si podemos integrar estos demonios en el sendero hacia la iluminación? Entonces ese es el truco de especialmente esta explicación del Chur. Entonces el siguiente punto es que todos los problemas que tenemos son manifestación de la sombra y del yo que busca atención. Por ejemplo, imaginemos qué pasa cuando alguien nos insulta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien nos insulta? Surge una sensación desagradable dentro de nosotros. ¿De dónde surge esa sensación? ¿Quién está experimentando la sensación? Yo, ¿cierto? Pero yo, ¿qué parte de nosotros la está experimentando?
quien está experimentando esta sensación negativa es una mente que al mismo tiempo está percibiendo al yo como verdaderamente existente. ¿Qué quiere decir? Que si esta mente que se aferra a la existencia verdadera del yo no estuviese presente, no podríamos reaccionar a ningún insulto, ¿cierto? Porque si te insulta, ¿quién se ofende? El yo. Si no hay yo, no hay nada que se pueda ofender. Y entonces aquí pasamos a lo que es el blanco de los demonios. ¿A dónde apuntan los demonios? Al ego. El ego es el blanco. Si no hay ego, no puede atacarte el mal. ¿Okay? Entonces, la sombra los demonios que tenemos, mientras más los reprimimos y los tratamos de tapar, más poderosos se van a volver y más destructivos se van a volver. Y esto es muy interesante porque podemos ver que en distintas culturas de todo el mundo, culturas ancestrales, incluso culturas más recientes, como por ejemplo el cristianismo, ha existido métodos paganos siempre de liberarse de la sombra. Por ejemplo, el carnaval, desahogarse antes de la cuaresma y de la Pascua. Es como para darle vida a la sombra, para darle un espacio para que ésta pueda manifestarse y que no se vuelva destructiva durante el periodo en el cual se va uno a alejar de lo que serían los objetos de la tentación y del deseo. Entonces es como un instinto natural, es un instinto natural que tenemos todas las culturas, todos los seres humanos y que lamentablemente en tiempos modernos se intenta reprimir en lugar de comprender el significado profundo que tiene este permiso de que se manifieste la sombra. ¿Has visto cuántas veces en Latinoamérica? Bueno, en México, imagínate, tienen la Santa Muerte, el Día de los Muertos. En Venezuela tenemos las danzas de los diablos de Yare, todo se disfraza de diablo y baila por las calles. Están todas las culturas, en Tíbet, entonces es muy importante. ¿Cómo es que en esta sociedad, cómo es que lo que hacemos es reprimirlo, ¿me entiendes? Es que es absurdo. Estamos todo el tiempo haciendo lo opuesto de lo que deberíamos hacer para sanar, lamentablemente. Entonces, ahora vamos a ver qué significa el Mara. ¿Cómo podemos definir Mara o los demonios? Y lo definimos como toda situación o fenómeno interno o externo que produce rechazo o infelicidad. Toda situación interna o fenómeno interno o externo que produce rechazo o infelicidad. Toda situación puede ser un trauma, algo que pasó, un recuerdo, un miedo, algo que no ha pasado pero que nos preocupa que pase, ansiedad, una pesadilla interna. Todas estas son situaciones internas. Situaciones externas, que son situaciones externas, situaciones que de verdad pueden pasar. Miedo a las alturas, miedo a viajar en avión, ¿cierto? Miedo a que me insulten, miedo a que llueva, es decir, todas esas situaciones externas son maras externos. Luego los maras internos son cosas que no pueden ocurrir, que no han ocurrido, que seguramente no ocurrirán o que más nunca te volverán a pasar, pero viven dentro de tu cabeza. Esos son los maras internos y obviamente más interno sea el mara, más difícil va a ser enfrentarlo. Más externo, pues más fácil. ¿Te da miedo los perros? Pues no vayas donde hay perros. Eso es lo más fácil. Pero si tienes miedo a la oscuridad, va a ser muy difícil quedarte dormido, siempre, ¿no? Está dentro. Entonces el miedo, lo que está dentro de nosotros son los maras más difíciles. Y si este es el mara, ¿cierto? El mara, ¿por qué lo estamos personificando? Porque si personificamos estos fenómenos, emociones negativas, situaciones negativas, entonces podemos trabajar con ellas. Podemos verlas que son de manera tan ilusoria, existen de manera tan ilusoria como nosotros mismos, como un concepto. Y ahora vamos a ver el objetivo del mara y el método que utiliza para atacarnos. Entonces, el objetivo o el blanco del mara ya hemos dicho que es el yo, el ego. Esta idea de que somos un yo que verdaderamente existe, que es inmutable, que es eterno y que existe de verdad, que existe de manera sólida. ¿Y cuál es el método? A ver, ¿cuál crees que sea el método que tienen los maras para atacarnos? ¿De qué manera? ¿De qué manera ataca al yo? ¿A través de qué? Principalmente. Cuando piensas en un demonio, ¿qué es lo primero que sientes? Principalmente
Miedo, obviamente, sobre la base de la aversión, porque el miedo es una manifestación de la aflicción raíz de la aversión, sobre la base de la dualidad. Entonces, cuando se manifiesta todas estas cosas, se sentimos, por lo general, temor, miedo, aversión. Y eso, desde este punto de vista, de esta práctica, es la comida del Mara. Entonces, él se está alimentando de nuestro miedo. Y eso es un concepto muy, muy básico también en la psicología moderna, ¿cierto? Si tienes miedo, entonces tus miedos se van a retroalimentar, van a crecer más. Mientras menos miedo tienes, pues menos está la posibilidad de ser atacados por el demonio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Mara se ataca la dualidad? Recordamos, la dualidad surge de la actitud egocéntrica, que surge de la mente que se aferra al yo, que es la ignorancia primordial. Y el miedo surge gracias a la misma dualidad, porque es una manifestación de la aversión. Es un resultado de nuestra mente dual que nos hace rechazar e imputar positivo, negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, esto es interesante, no es solamente miedo, porque resulta que cuando las emociones extremas se manifiestan, también se está manifestando en cierto grado la emoción opuesta. Es decir, que cuando sentimos aversión, también estamos sintiendo apego. ¿Por qué? Porque la aversión es otra faceta del apego a nuestro bienestar, ¿cierto? A nuestra gratificación personal. Entonces son inseparables. Hablamos siempre de apego y aversión, tengo aversión. Siempre que tienes apego, tienes aversión. Y siempre que tienes aversión, tienes apego. Por ejemplo, vamos a examinar una situación de apego, ¿cierto? Tienes apego, por ejemplo, digamos, a tu pareja, por ejemplo. Porque al mismo tiempo tienes aversión a no estar con tu pareja. Son lo mismo. Entonces, estos son como las armas del Mara para tratar de atacarnos. Podríamos decir que la base sobre la cual puede afectarnos las emociones negativas y los maras es nuestra identidad.